alimentarse, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El Señor habla que Él ha enviado a su Espíritu Santo y nos ha dado, ¿verdad?, el pan del cielo, ¿verdad? Y el pan del cielo es Jesús. Así que nosotros nos alimentamos de Él. Quiere decir que nos alimentamos de su palabra, del evangelio que nos ha dejado para la iglesia. Así que la iglesia tiene la bendición de ser, ¿verdad?, un organismo vivo que necesita, ¿verdad?, de cada día, cada momento, estar alimentándose y estar fuerte y estar vivo y estar bien. Así que el Señor nos ha dado la bendición, hermanos, de poder entrar en este mensaje, en esta palabra que estamos llevando cada domingo. Y hoy les voy a invitar a que busquemos ahí en la palabra del Señor, en la carta, ¿verdad?, del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 5 y versos 6. Y ahí vamos a darle una lectura a la palabra del Señor para continuar, hermanos, viendo la importancia de el añadir a la paciencia, ¿verdad?, piedad. Ya explicamos una parte, ¿verdad?, de este estudio, de este tema de la piedad, pero vamos hoy a continuar viendo, ¿verdad?, esta segunda parte y así poder entender en todos los sentidos, ¿verdad?, ¿qué es esto de la piedad? Gloria al Señor. Se ponen de pie, hermanos, si ya lo tienen. Les invito a ponerse de pie y vamos a darle una lectura a la palabra del Señor de una forma unida, bendiciendo al Señor en esta noche, dándole gracias por su santa palabra que nos ha dado, que nos ha dejado para que podamos estar en forma, ¿verdad?, espiritual. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la santa palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad, a la paciencia piedad. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos viendo, hermanos, el tema de este tema, como ya lo leímos, ¿verdad?, acá. Y dice acá: vosotros también poniendo toda diligencia, ¿verdad? Eso significa poniendo, hermanos, atención, poniendo atención, ¿verdad?, a la vida cristiana. Uno cuando llega a ser cristiano debe poner atención, porque Dios le habla a su vida del hombre. Dios dirige al hombre, Dios moldea. La palabra dice que nosotros somos como el barro en manos del alfarero. Esa es la figura que tiene la palabra de Dios para el creyente. Amén. Esto es lo que hace Dios entonces, hermanos, para moldearnos. Es por medio de su palabra. Amén. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros encontramos las manos de Dios dándonos forma. Si nosotros aceptamos la palabra de Dios, hermanos, lo aceptamos humildemente, sí, como lo dice ya el apóstol Pedro, ¿verdad?, aquí en su misma carta, cuando él dice, ¿verdad?, que es importante que aceptemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, quitando todo estorbo, hermanos, al conocimiento que tenemos. Y quiero citar un texto, ¿verdad?, que está allá en el libro también del apóstol Pedro, que está allí en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, hermanos. Amén. Quiero que lo busquen, no lo tengo en la pantalla. Amén, porque es algo que aquí el Señor nos está dando para que nosotros podamos entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, estamos en la segunda carta, ¿verdad? Pero esta es la primera carta, capítulo 2, verso 1, dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño. Hay mucho engaño, hermanos, en la vida de los hombres. Hay mucha mentira, muchas cosas nosotros creemos mal porque no hemos conocido a Cristo. Estamos engañados muchas veces por doctrinas, por pensamientos, costumbres. Nuestros padres tal vez nos platicaron, nos dijeron una cosa, ¿verdad? Las religiones nos han contado cosas extrañas de Dios que no son verdad. Bueno, dice aquí el apóstol Pedro en esta carta
En la primera carta, en el 2:1 dice: desechando pues toda malicia. Primeramente es importante que desechemos la malicia, es que no estemos mal pensando ni mal interpretando a Dios, ¿verdad? Hay gente que no quiere oír la palabra y apenas le dices una palabra de Dios y te lo maldice, te lo contradice. O sea, hay una malicia de pleito, ¿verdad? Hay gente que por más que le quieras explicar la palabra, lo que busca son defectos, son problemas. No, es que esto, no, es que lo otro. Y no, cuando quieres hablarle de Cristo a alguien así, hermano, no se puede. Entonces dice aquí el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, ¿verdad? Esa palabra de desechar toda hipocresía, hay gente que es hipócrita en el sentido de que no es cierto que no entiende la palabra. Lo que pasa es que no quiere dejar su pecado y prefiere no querer oír la palabra, prefiere contradecir, buscar pretextos, ¿verdad? Hay gente que dice: bueno, está bien lo que predican, pero mira qué hace el otro, mira qué hace aquel, mira que el otro que se llama cristiano hace así, hace allá, y empiezan a acusar, a culpar a todo mundo, casi diciendo como un pretexto. Por eso yo no creo en nada de Dios, porque veo todas esas faltas y esos defectos de los cristianos. Pero en realidad el Espíritu de Dios dice que eso es hipocresía, porque nosotros no necesitamos comprobar si la gente hace una cosa o no. Lo que necesitamos oír es qué dice Dios, y eso es suficiente. Debe ser suficiente oír que Dios dice una cosa y obedecerlo. Pero como nos gusta el pecado, o le gusta el pecado a la gente, entonces dice: no voy por esto, no voy por esto. Eso es hipocresía, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice acá: desechando pues todo esto, envidias, ¿verdad? Y todas las detracciones, que significa desviaciones, todo lo que está mal, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para que crezcáis, dice la palabra, para salvación. He dicho que en este lugar, hermanos, nos reunimos y el apóstol Pedro también menciona eso en su primera carta, en el capítulo 1. Dice que los creyentes realmente tenemos un fin. Y el fin, hermanos, de nuestra fe, y el fin de estar buscando a Dios con ese énfasis, con esa búsqueda, es que un día podamos salvar nuestras almas de las llamas del infierno. Ese es el fin. O sea, ese es un punto, ¿verdad?, en que nosotros, el creyente, busca librarse, hermanos, de la condenación eterna. Entonces, hermanos, necesitamos la salvación, pero dice acá: tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nutre, amén, hace que el niño crezca, el que creyente crezca, se nutra, quede grande, fuerte y entendido. Entonces, hermanos, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad?, que la iglesia, los que creen en Cristo, los que se convierten al evangelio, hermanos, es necesario e importante. Si es que muchos años han pasado y las iglesias han callado cosas, y por eso mucha gente ha creído mal, quiero decir que hay gente que, aunque, hermano, se pueda llamar cristiano y esté en una iglesia, se van a ir a la condenación y a la perdición, porque no han vivido, no han crecido, no han aplicado la palabra de Dios a sus vidas. Sí van a una iglesia, son miembros de una iglesia, se han bautizado, pero no han hecho este paso. ¿Cuál es ese paso? Crecer, desear como niños recién nacidos. La lógica dice que el bebé, desde que nace, busca el pecho de mamá, quiere la leche. Eso es la lógica de la vida natural de un bebé. Quiere decir, ¿quién le enseñó al niño que hay que tomar leche? ¿Quién le dice al niño que cada rato hay que estar, ¿verdad?, mamando de la madre para que crezca? Nadie. En su naturaleza de niño que ya nació, lo hace. Entonces, aquel que nace en Cristo, su naturaleza le dice que tiene que buscar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Por esa razón hablamos esto. Entonces,
esto que estamos hablando es importantísimo entonces. ¿Por qué? Porque ya aceptamos a Cristo, ya creímos de que necesitamos salvación, pero esta salvación, ¿verdad? Como lo dice aquí, para que crezcáis para salvación. Entonces la palabra de Dios, esa leche no adulterada, es la palabra de Dios bien aplicada, bien entendida. ¿Comprendes lo que Dios te dice? Esto no y esto no. ¿O crees que con todo lo que tú haces, una vez que tú vayas a la iglesia, vas a salvarte? Estás equivocado, porque no basta con ir al templo para salvarse. Se necesita aplicar esto para poder alcanzar la salvación. Por eso cuando dice acá Pedro, ¿verdad? Para que crezcáis para salvación, nos hace énfasis de que lo que vamos aprendiendo y lo que vamos aplicando a nuestra vida nos va asegurando más, cada momento más, que de verdad al cielo vamos. Si no, no. Entonces ahí está el detalle, mi hermano. ¿Entienden eso? Ahí está el problema, de hermanos, de que a alguien no le expliquen esto. Si la gente solamente va a la iglesia y no entiende esto, lamentablemente se está perdiendo de lo mejor, se está perdiendo de la verdad. Entonces es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, entender que hay que ir buscando cada día, hermanos, amén, vivir la palabra de Dios. Y de eso estamos hablando, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad?, que la piedad significa en el hebreo, ¿verdad?, significa o denota, es específicamente, dice acá, obedecer a la doctrina del evangelio con temor. Eso es. Entonces la piedad, cuando dice acá que apliquemos a nuestra vida cristiana, a nuestra fe, a nuestro conocimiento, piedad, está diciendo que apliquemos a nuestra vida, ¿qué? Doctrina. Porque las doctrinas son las bases de una fe. Amén. Las doctrinas son es decir, a alguien nos preguntará, ¿y ustedes qué creen? ¿Cuál es su doctrina? Si alguna vez nos lo preguntan, dice Pedro que debemos estar preparados para responder correctamente. Pero uno dice, no sé, ahí en la iglesia veo que cantan, veo que oran, veo que van al culto, se sientan y se van a su casa. No sé qué es doctrina. Bueno, eso sería el punto, ¿verdad? De que uno no entienda qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a buscar en una iglesia. Entonces la doctrina, hermanos, es los fundamentos, ¿verdad?, de la iglesia que Dios ha creado en esta tierra. Si usted va a una empresa, por ejemplo, en cualquier empresa o una institución hay leyes. A eso le podíamos llamar nosotros doctrinas, ¿verdad? Quiere decir que si tú entras en una empresa, tú necesitas saber los reglamentos de esa empresa para que puedas conducirte correctamente y no alguien te diga, ¿sabes qué? Tú tienes que salir de esta empresa porque has violado todos los fundamentos que esta empresa tiene. Y uno diría, ¿pero qué fundamentos? ¿Qué? Es que todo lugar, todo lo que funciona así tiene reglamentos. Entonces, ¿qué es una doctrina? Para que me entiendan, exactamente son las leyes de Dios, son los parámetros de Dios. Si nosotros no obedecemos a esos parámetros, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Estamos equivocados de lugar. Es decir, estamos en una iglesia, pero nada en realidad nos causará esa iglesia, porque se supone que buscamos la iglesia para salvación y no solamente para perder el tiempo, no solamente para tener un lugar para ir, no. Buscamos la iglesia, buscamos a Cristo y buscamos la iglesia para buscar la salvación. Pero esa salvación tiene que ver con las sanas doctrinas. Entonces acá estamos aprendiendo doctrina. Entonces la piedad es una base más, es una columna que sostiene el cristianismo. Entonces decimos, ¿verdad?, que esto significa específicamente obedecer a la doctrina del evangelio con temor. En realidad estamos haciendo eso en nuestra vida, hermanos. Esa es la pregunta, ¿verdad? La piedad, entonces, hermanos, ya vimos algunos aspectos en la semana pasada. Tuvimos
Estuve hablando un poco de eso. Pero hoy quiero que podamos avanzar un poquito más y comprender algunos detalles más de esto. Sí, dice aquí, la piedad es el distintivo de una iglesia cristiana verdadera. ¿Sí? Una iglesia cristiana verdadera debe tener piedad. ¿Qué quiere decir? Que una iglesia verdadera debe tener bases doctrinales y obedecerlas con temor. No solamente que tenga conocimiento, ¿verdad? Porque ya dijimos que al conocimiento hay que añadirle todo esto. Puede ser que iglesias tengan mucho conocimiento, que qué es el amor, qué es la misericordia, qué es todo eso. En fin, teóricamente lo sabemos, ¿verdad? Como aquel que va a la escuela y teóricamente sabe cómo se hace un edificio, pero nunca ha ido como arquitecto a levantar un edificio para que vea realmente cómo es. Solo dibujarlo es fácil, pero ir en el lugar y construirlo y ver un edificio parado y que no se caiga es otra cosa. Entonces, hermanos, gente que sabe doctrina, que dicen, no, nuestra doctrina está bonita. Sí, pero ¿de qué te sirve? ¿Lo aplicas a tu vida? Si dices que tu doctrina enseña el amor, ¿de verdad amas? O entre que amas a algunos odias. Esa no es la doctrina fundamental de Dios. Entonces hay que aplicar a la vida cristiana, hermanos, amén, la piedad. Entonces aquí el punto, ¿verdad? Es que una iglesia verdadera no es la que uno dice, esta iglesia es verdadera, sino la iglesia verdadera es la iglesia que practica la piedad, que vive la piedad, que tiene como base de doctrina la piedad, ¿verdad? La piedad es el distintivo de una iglesia cristiana, ¿verdad? Hoy en día hay muchas iglesias en todo el mundo, lo tenemos que decir porque aún en el internet, donde también nos escuchan, hay un sinfín de predicadores y un sinfín de iglesias hoy en día. Pero podemos decir que todas las iglesias que existen realmente son de Dios. Dice la palabra que habrá doctrina de demonios, dice Pablo a Timoteo. También dice la palabra que muchos ministros de Satanás se van a vestir como ministros de luz. Entonces hay ministros satánicos y hay iglesias, ¿verdad?, doctrinas de demonios. Así que hay todo eso para que abunde en el mundo. Por eso es importante tratar de poner las cosas como deben de ser con la palabra de Dios. Esta iglesia, yo deseo y Dios desea que esta iglesia sea de verdad una iglesia cristiana, que no solamente sea el título que somos cristianos, sino que de verdad seamos cristianos. Pero ¿cómo nosotros podemos realmente llamarnos cristianos cuando no entendemos ni conocemos qué es ser un cristiano? Bueno, entonces el verdadero cristiano es el que aplica a su vida la piedad. ¿Qué es la piedad? Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es las doctrinas. ¿Conoces las doctrinas tú que Dios tiene en su palabra para tu vida? Es importante. Este es el distintivo de una iglesia, hermanos, verdadera. Amén, de un evangelio no adulterado. Ya leímos lo que dice aquí el apóstol Pedro en su primera carta y dice, ¿verdad?, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, que eso significa la palabra de Dios, dice no adulterada. ¿Qué es una cosa adulterada? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando a alguien le venden alcohol adulterado, que es lo más conocido, ¿verdad? El alcohol adulterado significa que ese alcohol no es puro alcohol, sino que le echaron agua, ¿verdad? Y eso ya está adulterado, no es puro. Cualquier otra cosa, si es leche, de la misma manera, también la leche viene adulterada muchas veces. No es pura leche lo que tú tomas, muchas veces es otro líquido, es otra cosa. Está blanco, pero no es leche. Hoy en día, ¿verdad?, cuántas veces nos mienten, ¿verdad?, por la mercadotecnia, de que nosotros compramos, siempre estamos creyendo de que lo que estamos tomando es leche. Luego sabremos qué es cuando nos haga mal, ¿verdad? Pero, hermanos, todo eso significa que la palabra de Dios se va a estar vendiendo, se va a estar dando como
asunto adulterado. ¿Qué entonces es adulterar la palabra de Dios? Que cuando te enseñan de Dios cosas que no son de Dios, cosas que no es lo que tú tienes que hacer. Lamentablemente hoy hay muchas iglesias, hermanos, que practican cosas que no es del cristianismo. Algunas cosas inclusive son del judaísmo, ¿verdad? Y están adulterando el evangelio, porque el evangelio no pide eso. ¿Y qué están haciendo? Adulterando, ¿sí? Como no comer puerco, por ejemplo. Hay iglesias que están enseñando eso. Eso no lo pide el evangelio, eso no lo enseña el evangelio. Eso era un rito judío. Pero cuando quieren adulterar el evangelio, ahora le dicen a la gente: no comas puerco. Pero yo le decía a los hermanos en la mañana, qué triste que a las iglesias, hay grandes iglesias, hermanos, bien, como quien dice, bien organizadas, y que son bien obedientes, hermano. Es decir, cuando les enseñan esas cosas, enseguida lo obedecen. Todos lo obedecen, hasta me sorprende. Pero ¿sabe por qué lo obedecen? ¿Por qué? Porque no es lo que Dios pide. Porque cuando se te pide algo que realmente es de Dios, es difícil a veces obedecer. Y yo le decía, ¿cómo me gustaría que las iglesias verdaderas cristianas, cuando se les diga algo, lo hagan de verdad? Lamentablemente las que son falsas enseñanzas, más lo hace la gente. Por eso hoy vas a encontrar a muchos cristianos que te dicen: cuidado, no me vais a vender empanada de carne molida, de puerco, de queso, porque eso es lo que comemos. Oye, pero hasta se cuidan de verdad en eso. Yo digo, quisiera que la iglesia fuera así de obediente, que en donde quiera que vayan, hagan la voluntad del Señor. Pero cuando se les pide algo que es de verdad de Dios, con trabajo, y algunos lo hacen y otros se guardan para no hacerlo. Otros tratan de hacer otra cosa que no les mandaron a hacer. Pero así es, hermanos, la herejía. Así es lo que está mal. Lo que está mal se hace. ¿Por qué? Porque cuando se hace algo que no es la palabra de Dios, no tenemos lucha. Es decir, ¿cómo el diablo va a estorbar a una persona que está obedeciendo algo que Dios no pidió? Claro, el diablo nunca va a estorbar a esa vida, a esa persona. ¿Por qué? Porque para el diablo mejor que lo haga y se pierda. Pero cuando Dios pide algo que realmente es de Él, le es difícil hacerlo a las personas. ¿Por qué? Porque hay oposición. Todavía que ya te lo dijeron y dices: ¿será verdad? ¿Será que de verdad así debemos de ir? ¿Así debemos de hacerlo? Hasta lo dudan. ¿Por qué? Porque Satanás siempre traerá dudas ante lo que es realmente de Dios. Entonces, amados hermanos, la piedad, la vida piadosa, es una característica de verdad de una iglesia que busca a Dios. Una iglesia que busca a Dios cuida de hacer lo que la palabra de Dios dice, y es temerosa de Dios de hacerlo. Si le dicen que oren, que vivan, ¿verdad?, sus vidas en oración, que lean la palabra, eso es piedad. Porque la misma palabra, ya lo leímos acá, ¿qué está diciendo Pedro? Eso es doctrina. Que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué doctrina es esa? Es la doctrina de que tú debes de leer la palabra. Amén. Esa es la doctrina de que la Biblia enseña que la palabra de Dios no se aparte de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ellas, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice Pedro completa para decir: eso es verdad. Ok, ¿cuántos están leyendo la Biblia por lo menos 2 veces al día? Amén. Si dijera que levanten su mano los que lo hacen, no sé cuántos habría. Mejor no lo pregunte. No me quiero decepcionar. Quiero pensar que lo están haciendo hasta 3 veces al día. Pero hermano, eso es doctrina. El que no lee la palabra de Dios, hermano, no puede crecer, no puede entender a Dios. Por eso esto es doctrina. Por eso la piedad tiene que ver con la doctrina, el obedecer la palabra, el evangelio de Dios. Entonces, cuando decimos hay que añadirle piedad a nuestra vida, hay que añadirle practicar las doctrinas con temor.
Tenemos que obedecer a Dios y eso es el carácter de una verdadera iglesia. Pero se va a ver los frutos también, porque aquel que lee va a ser más paciente, más amoroso, más tratable, más bondadoso, más misericordioso. Eso le sucede a una persona que lee la palabra. Eso le sucede a una persona que ora, que es orar sin cesar, dijo el Señor, es doctrina. La oración es una doctrina fundamental de la iglesia. El Señor dice que debemos orar por todos los hombres, por los presidentes, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, hagan oraciones, rogativas, acciones de gracia, oren en todo lugar, en todo tiempo, con todo tipo de oración, dice Pablo a Timoteo. Eso es doctrina, hermano. Cuando la palabra de Dios está diciendo eso, en eso debemos practicar. Debemos de recordar entonces en casa y donde estemos, en el trabajo, donde quiera que vayamos, ¿estoy practicando la piedad? O cuando me voy a trabajar se me olvida lo que es Biblia, lo que es oración, y hasta el domingo otra vez agarro mi Biblia y voy al templo y oro 5 minutos en el altar y ya oigo la palabra y me voy y me olvido otra vez de la palabra y de la oración. Eso, hermano, describe a alguien que no está añadiendo a su vida piedad, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿qué tan fácil es para mucha gente no vivir esta vida, este detalle en su vida? ¿Cuánta gente va a una iglesia, sobre todo los que van a la iglesia católica? No es que les critique tanto, pero así lo veo, así lo he visto evidentemente. Mucha gente, hermanos, ni siquiera van a la iglesia, ni los domingos, cuando quiera, cuando se les acuerde. Imagínate, menos leen la Biblia, menos oran. Entonces, ¿qué relación tienen con Dios? ¿Qué relación tienen con la salvación? Ya que dice la palabra, ¿verdad?, que debemos anhelar como niños recién nacidos. Imagínate que un niño vaya a tomar su leche, a mamar su leche cada mes. Imagínense qué va a pasar. Que un niño, ¿verdad?, no coma un mes. Eso es lo que ocurre a un cristiano que no va a la iglesia, o que no lee la palabra de Dios, o que no ora. No desea, ¿verdad?, como para la vida su alimento. Entonces, ¿qué va a pasar? Un niño en su naturaleza va a morir. Se va a morir de hambre, se va a enfermar, algo le va a pasar. Entonces no es posible que la vida cristiana se mantenga solamente del aire. No, la vida cristiana se mantiene de una vida que va obedeciendo a Dios con temor. Y dice, ya me levanté, lo primero que debo de hacer, y sé que lo que debo de hacer es orar. Ya voy a dormir, tengo que sacar tiempecito para orar o leer la palabra, por lo menos un texto, y tratar de entender qué me quiere decir Dios. Y todo eso manifiesta, hermanos, una vida piadosa. Los cristianos así viven, hermano. Los cristianos verdaderos que se han convertido a Cristo, no, ni siquiera hay que decírselos, lo hacen. ¿Por qué? Porque así como el niño, aunque nunca le enseñaron que tiene que buscar el pecho de mamá, desde que nace, lo que está buscando con su boquita es el pecho. Ni ha abierto sus ojos, pero el pecho lo está buscando. Y oiga eso, eso nos pone Dios para un ejemplo. Entonces, hermano, la iglesia, lo distintivo de una iglesia, si usted un día se va de Emanuel y quiere ir a otra iglesia, busque una iglesia que realmente, hermanos, tengan como la práctica la piedad. Queremos decir que se enseñe y se diga esto constantemente. Por lo menos si tú vas un mes a un culto en una iglesia, esto que estoy hablando lo vas a escuchar más de 20 veces. Eso quiere decir que esa iglesia está buscando realmente a Dios, que está buscando realmente salvar las almas. Pero si puros cuentos y puras cosas y otras cosas, nada que ver con la palabra, no nos instan a orar, nadie nos dice que hay que leer, que hay que orar, solamente otro tipo de cosas nos enseñan. Cuidado, hermanos. Por eso es importante que nosotros sepamos, porque hoy en el día que estamos viviendo, hermanos, hay bastante corrupción sobre las iglesias.
Pero lo más triste no es que simplemente cualquiera se puede corromper, cualquiera iglesia puede caer en el error cuando no busque a Dios por la palabra y por la oración. ¿Entienden? También nosotros nos puede pasar. Si yo dejo de hablar esto y nosotros dejamos de practicar esto, vamos a caer en el mismo hoyo. Amén. No es que seamos mejores, no, es que tenemos que practicar esto. Y toda iglesia que quiere vivir para Dios de verdad tiene que añadir a su vida cristiana la piedad. Ya dije que la piedad es esto: practicar las doctrinas fundamentales, el amor, la misericordia, la lectura, la oración. Entonces tenemos un peligro de que estamos en un mundo, hermanos, donde pasan muchas cosas y por razones, ya sean justas o no, muchas veces nos cambiamos de iglesia, ¿sí? Por alguna razón, no por problema, a veces tenemos que ir a otro lugar. Pero ¿será que es solamente ir a una iglesia, buscar una iglesia que diga iglesia cristiana y nos metemos y todo está bien? No. Estamos en el tiempo en que va a venir falsos cristos, falsos profetas, doctrina de demonios, Satanás vestido de ángel de luz. Todo eso está pasando. Por eso es importante añadir a nuestra vida la piedad, porque la palabra de Dios y la oración sacará a la luz cualquiera cosa que no esté bien en nuestra vida o en una iglesia. Si usted va a una iglesia y está orando y la gente le está criticando y le está burlando porque usted puro orar, porque usted puro leer, esa iglesia no es cristiana. Amén. Pero si usted va y la gente está orando y usted se tiene que meter en la oración, usted tiene que meterse en la palabra, hay estudio, hay palabra, allí está. No importa que no sea Emanuel, vaya allí, vaya a esa iglesia, porque en esa iglesia usted va a crecer, usted va a tener el alimento espiritual no adulterado. Pero hoy en día, hermanos, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que nosotros hemos tenido cuidado, hermano. Hemos tenido cuidado de cuidar qué traemos en este lugar, qué pastores invitamos en esta iglesia. No cualquier pastor que diga: oye, yo soy un pastor, estoy predicando, solamente dame una ofrendita y yo paso y predico. No. Por lo menos, como he dicho, ¿verdad? Mientras yo esté en esta iglesia, no cualquiera persona va a tomar este lugar para predicar. ¿Por qué? Porque esta iglesia es mi responsabilidad. Así como tú eres responsable como padre en tu casa, ¿qué meten? ¿Quién entra? No vas a permitir que entre un drogadicto, un borracho para destruir tu casa. Si tú eres el padre, tú puedes decir: este no entra, este no va. Y así, hermano, estamos aquí nosotros. Por eso es que han venido muchos grupos, personas diciendo: oye, está bonita la iglesia, está grande, hay mucha gente, sí. ¿Cuánta ofrenda no entrará? No hay chance de que prediquemos una noche, 2 noches. No hay. A menos que yo los conozca, que yo sepa que andan predicando correctamente, hermano. Si no, no. Porque hoy en día hay tantas cosas malas y tenemos que cuidar nuestra vida cristiana porque es preciosa ante Dios. Dice aquí en Timoteo, 1 Timoteo 6:3, dice acá: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, óigalo bien como lo dice acá, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad, ¿verdad? Al temor a Dios. Dice acá, ¿verdad? Esto, si no lo enseña, si no se conforman, dice acá Timoteo, en el verso 4 dice: está envanecido, nada sabe y delira, ¿verdad? Está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, dice acá, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y hay tantas cosas hoy, hermano, que hay lugares donde se predica la palabra y dicen dientes de oro. Imagínense que había uno por allá que dicen que le dieron diente de oro, pero luego había otro que se acercó a que lo oren y no le dieron diente de oro, y él se molestó y él dijo: ¿por qué? Y entonces el pastor buscó un pretexto. Pero
¿cómo es posible? Dios no hace cosas donde cree Él problemas. Dios no hace cosas en la iglesia donde vaya a crear conflictos. Si hay una razón por qué nosotros no rompemos piñatas aquí en la iglesia, ¿saben por qué? Algunos pueden pensar que porque la piñata es diabólica. No. En realidad, ¿por qué yo no me gusta que rompan piñata a los niños? ¿Por qué? Porque algunos van agarrando más. Algunos padres se meten y le agarran para sus hijos, y algunos se quedan sin dulce, y algunos se van molestos y dicen: a mí no me tocó, esa hermana me empujó, esa hermana me pisó mi mano. No. Si van a pelear por eso, amén. Aunque posiblemente si yo colgara piñatas aquí, muchos vendrían por eso. Muchos dirían: vámonos en Emanuel, cada domingo rompen 2 piñatas, está bonito. Pero eso no sería el evangelio. No tendría yo por qué hacer tal cosa, porque veo el lado malo. ¿Qué trae eso? Contiendas, pleitos, problemas. No, mejor no. ¿Entienden eso, hermanos? Entonces hay muchas cosas que tal vez nosotros tenemos que evitar hacer. No tanto porque si es del diablo, porque así lo hizo, porque causan problemas. Y dice este texto, ¿verdad? Y del ira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas. Se me hace que esa que te empujó es la esposa del pastor, porque como ellos lo compraron, ellos quieren llevarse todo el dulce. Una sospecha, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay como que hay cosas que quedan en la mente de todos y empiezan a ver las cosas mal. Por eso hay muchas cosas que aquí, hermanos, no practicamos. No, tal vez no sea tan malo, pero preferimos cuidarnos para que las cosas se vayan haciendo mejor, con más piedad, con más claridad, con más santidad. Entonces, mis amados hermanos, vemos todo esto que está diciendo la palabra. Entonces hay que añadir a la vida cristiana la piedad. Pero la piedad significa que los cristianos necesitan doctrina. No solamente necesitan una iglesia donde asistir, necesitan ser adoctrinados, porque esa es la base que nos lleva a cumplir las exigencias de la salvación. Por eso Pablo o Pedro dice, ¿verdad? Para que crezcáis para salvación. Amén. Entonces eso es muy importante poder notarlo, hermanos. Amén. Porque la palabra misma de Dios lo dice. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque van a venir tiempos así. Hoy en día, hermanos, los altares se han llenado de gente que, como no o escucha la gente la palabra, tienen que traer payasos. Y le voy a decir una cosa. También en nuestra denominación algunos lugares lo hacen, pero no importa. ¿Entienden? Porque lo que yo estoy haciendo es servir a Dios, no a la denominación. Aunque más tarde, ¿verdad?, digan algo malo de mí, no importa. Lo importante es que hay que cuidar, hermanos, amén, el orden y la santidad del pueblo de Dios. Entonces es importante que nosotros, hermanos, podamos, ¿verdad?, vivir la palabra. Entonces esto nos enseña que la piedad es aplicado realmente a la iglesia. La iglesia que realmente está caminando con Dios debe tener un alto conocimiento de doctrina, un alto conocimiento de lo que es bueno ante Dios y practicarlo, no solamente conocerlo. Por eso estas clases que estamos teniendo no nos serviría de nada si solamente es un conocimiento que usted, ya entendí, ahora sé que en griego significa esto, ¿verdad? No venimos a aprender griego acá. Usamos el griego para poder entender lo que verdaderamente la palabra de Dios dice, porque en griego se escribió. Entonces por eso lo uso, pero usted no está viniendo para tratar de aprender griego. Usted lo que necesita saber es cómo agradar a Dios. Y eso es mi preocupación, y eso es mi deseo y el deseo de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿estamos entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Gloria al Señor. Entonces, quiere decir que no es solamente vamos a una iglesia, ¿verdad? Decía un comentario, ¿verdad? Un comentario de un libro, decía que los verdaderos creyentes, cuando van a una ciudad, no buscan la iglesia más cercana a donde viven, no buscan la iglesia más cómoda, sino que el verdadero padre que se preocupa de saber dónde va a llevar a su familia y que lo quiere llevar a Dios,
buscará la iglesia más bíblica, la iglesia más apegada a la palabra, aunque tenga que costarle ir 2 kilómetros o agarrar 2 camiones. ¿Por qué? Porque no es simplemente llenar nuestra vida de cosas que estén cómodos. No solamente decir yo tengo religión y yo voy a la iglesia, pero me voy a esta que está cerquita, aunque allí estén predicando cosas que no son de Dios. Entonces el sabio, el que es entendido, el que está entendiendo esto, nunca se meterá a cualquier iglesia solo porque es cómodo o porque está más cerca, ¿verdad? Y eso es algo bueno que sucede acá, porque aquí, me acuerdo que aquí cuando estaban levantando este lugar, alguien me dijo, un pastor me dijo que no es de nuestra denominación, me dijo, ¿quién va a venir a este lugar al culto? Me dijo, Carlos, ¿quién crees que va a venir al culto acá? Tan lejos, mira cuántas iglesias hay en el centro, cerca del centro. ¿Por qué? Porque la gente está allá. Bueno, lamentablemente ya no vive ese pastor, si no le diría que venga a ver hoy la iglesia. Que hoy gente que viene de Mejorada, gente que viene de la secundaria hasta aquí al culto. Porque hemos entendido, hermanos, que lo que venimos a buscar no es comodidad, no es que nos digan lo que nos gusta, sino lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, tenemos que cambiar nosotros y no Dios se tiene que acomodar a nosotros. Y eso es lo que está haciendo hoy la religión o muchas iglesias. Lo que buscan es adaptarse a la persona que llega a la iglesia. ¿Cómo te gusta que te prediquemos? ¿Cómo te gusta escuchar la palabra? ¿Qué cosas haces? Yo hago esto, vendo algunas cervecitas por allá, o tomo una cerveza. No te preocupes, no es muy malo eso. Tómate uno cada domingo y no pasa nada. Pero vente al culto, trae tus diezmos y vente, trabaja con nosotros. Mira, eso no es lo que aquí enseñamos, hermano. Amén. Pero en muchos lugares la gente se acomoda. La gente trata de acomodarse. Están buscando un Dios que les tolere lo que hacen, cómo viven. No, Dios no es así. Dios tiene su doctrina con claridad. Por eso está diciendo que es importante, ¿verdad?, que notemos esto, ¿verdad? La piedad es vivir apegado a la obediencia al evangelio, hermanos. Eso es la piedad, ¿verdad? Vivir apegado al evangelio y su doctrina, y no a las costumbres y tradiciones de los pueblos. Hoy en día, hermanos, muchas iglesias, ¿verdad? Lo digo porque yo pasé en varias de ellas. Muchas iglesias, hermanos, están contaminados con las prácticas paganas. Yo no lo creía, hermanos, pero oiga esto que le voy a contar. Una de las hermanas que salió de aquí, de esta iglesia, y se fue a vivir a Mérida, me contó, ¿verdad?, que una de las iglesias donde ella fue, ¿verdad?, porque ella dijo, esta es la iglesia donde yo debo de ir, porque esta es la iglesia como donde yo me salí, dijo. O sea, aquí no se salió nuestra hermana con problemas, se fue porque hubo una necesidad, rehizo su vida y se tuvo que ir, ¿verdad?, a Mérida. Y ella me contó, hermano, que en esta iglesia, ¿verdad?, la pastora o el pastor, ¿verdad?, promovía que en el Día de Muertos hay que hacer pibes cristianos, hay que hacer pibes. Algo, hermanos, que está dedicado a los muertos, algo que no tiene que ver con la palabra. Bueno, pero allí se hace, me dice. Bueno, la hermana se quitó de último allá, ya no está allí. Pero yo no creía, digo, ¿será posible que una iglesia esté tan perdido que se apegue a las costumbres de los pueblos, practique las cosas en la iglesia, haciéndolo, ¿verdad?, en los días que realmente están consagrados a ese tipo de idolatría? Eso, hermano, no es bíblico, eso no va. Es decir, eso lo practican los pueblos, las costumbres de los pueblos. El Señor le exigía a su pueblo que no se compare ni traiga nada al altar de Dios que esté contaminado con el mundo, con las prácticas paganas. Entonces, hermanos, hoy muchas cosas se practican. El día del amor y la amistad, ¿qué día es? Día de San Valentín. En muchas iglesias lo festejan, hacen intercambio de regalos, pero eso es bíblico, es doctrinal. Eso no, pero es que habla del amor y la amistad. El amor, la amistad, ¿es bíblico? No, es un día pagano, es un día dedicado a un Dios de San Valentín, es un ídolo. Y eso no va con Dios. Eso no es doctrina, eso es falsedad, eso es idolatría. Eso, hermano, es una tradición.
de hombres. ¿Entienden eso? Eso es lo que hoy vive la iglesia. Pero pregúntale si saben algo de la palabra de Dios. No saben nada, pero saben cuándo llega ese día, cuándo llega para cortar la rosca, Navidad. Todo eso lo saben. No se sabe doctrina, no se sabe palabra, pero se saben el calendario católico, lo saben. Solo falta que hagan carnaval cristiano. Y eso, hermanos, va a llegar el día que pase. Y el Señor está diciendo, ¿verdad?, que es importante que nosotros abandonemos estas cosas. Dice aquí a Tito 2:12, dice, enseñándonos que renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí? Dice, vivamos en este siglo, en estos días que estamos viviendo, amén, sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Ahí está la palabra piadoso o piedad, de donde viene la palabra piedad. Vivir piadosamente, abandonando, hermano, amén, las prácticas paganas. Eso es vivir piadosamente, abandonar las prácticas paganas y tratar de vivir lo que la palabra de Dios pide y dice, ¿verdad? Y dejando el mundo, las prácticas, hermanos, y viviendo de una manera sobria. La diferencia de lo contrario de ser sobrio es estar loco o estar borracho. Entonces aquellos que, hermano, practican estas cosas, quiere decir no están conscientes de que la palabra de Dios lo prohíbe. No se les enseña, no se les dice. ¿Cómo es posible que la misma iglesia aún a veces visite a los brujos? ¿Cómo es posible que la iglesia esté celebrando días paganos y en la iglesia, hermano, dentro de la iglesia? Es una cosa que alguien lo haga en su casa o lo diga, yo hice uno, pero nadie lo vio ni lo supo, pero yo lo preparé y me lo comí. Pero que la iglesia lo promueva, que el pastor lo promueva, eso sería un caos. Eso realmente se ha perdido, hermanos, amén, el camino. Se han desviado del camino y la palabra de Dios dice que hay que enseñarnos a renunciar, ¿verdad?, a la impiedad y a los deseos mundanos. El mundo vive, hermanos, con sus fiestas. El mundo vive con sus tradiciones. Todos están esperando el día de la tradición, porque es tradición comer esto, tomar aquello, ir a tal lugar, hacer aquello, vestirnos de esta manera, pintarnos de esta manera, y todo eso es tradición de los hombres. Pero la palabra de Dios nos insta a que vivamos piadosamente. Amén. Así que, hermanos, dice aquí la piedad o la obediencia al evangelio busca erradicar, ¿verdad?, quitar de nosotros lo mundano. No venimos aquí para seguir viviendo como el mundo. Venimos aquí para que se nos corte, hermanos, amén, lo del mundo, para que tengamos una vida nueva en Cristo, una nueva criatura, dice la palabra. Hermanos, si no somos una nueva criatura, no vamos a entrar en la gloria. Es importante nacer de nuevo o no veremos el reino de Dios. Y nacer de nuevo, eso es lo que realmente significa. No es que tú vas a renovarte de una manera, ya no vas a ser el mismo. Te voy a ver igual, con tus mismos ojos, con tu misma cara, con tu mismo carácter tal vez. Pero ahora que Dios te ha hecho una nueva persona, significa que tú vas a cortar con las prácticas del mundo. A muchos les cuesta, hermanos, creer esto y aceptar esto, y piensan que esta iglesia lo dice. No, es que Emanuel lo dice nada más, que dejes esto, que desde aquí, que allá. No, vamos a ir a una iglesia donde no nos digan eso. Pero ojalá, hermanos, si eso nos pudiera llevar a Dios. Lamentablemente no podemos ir a Dios sin esto. Por eso Pedro dice, ¿verdad?, para que crezcáis para salvación. Estamos preparándonos para la venida de Cristo, para ser salvos. Dice Tito 1:1, dice, Pablo, siervo de Dios, dice, y apóstol de Jesucristo, conforme, dice, óigalo bien, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento, dice, de la verdad, que es según la piedad. Es decir, lo que asegura a Pablo que él es un escogido, que tú y yo somos un escogido de Dios, es que vivamos según
la piedad. Ya expliqué qué es la piedad, ¿verdad? No lo voy a volver a explicar. Eso es importante entonces. La piedad, hermano, es la característica excepcional de los escogidos de Dios. La obediencia al evangelio. El que dice ser cristiano, o que dice que nació de nuevo, o que piensa que es un escogido de Dios y no vive conforme al evangelio, hermano, no sabe nada. O sea, no entiende lo que está diciendo. Nadie podrá entrar a la gloria de Dios si no aplica el evangelio a su vida. Entonces el evangelio, la piedad, hermano, es la esencia del evangelio. Eso es la piedad. La piedad es la esencia del evangelio. Es a lo que sabe, como cuando hueles una comida, se siente sabroso. Sí, esa es la esencia, la piedad. Una vida de temor, una vida apegada a Dios, una vida de santidad, una vida donde se guarda uno para Dios nada más y trata de apartarse lo más que pueda del mundo. Eso es la vida piadosa. A eso se le llama vivir piadosamente, que estamos más involucrados en las características de Dios, en las prácticas de Dios, metidos en ayuno, oración, palabra, visitando, amando a los hermanos, conviviendo con los hermanos. Estamos involucrados, conviviendo, empapados de Dios. Eso es piedad, eso es vivir piadosamente. Pero si nuestro mundo todavía sigue siendo lo pagano, si nuestro mundo todavía sigue siendo lo que está mal, lo oculto, lo que trae pleitos, sospechas, contiendas, entonces no estamos demostrando que realmente somos escogidos de Dios. Todavía estamos en el mundo, estamos en la condenación, estamos en la perdición. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, en esta palabrita que se llama piedad. Añadid a vuestra fe, añadid, amén, al conocimiento, aleluya, amén. Hay que añadirle, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Piedad. A todo esto que ya hemos visto, a todo esto que se le ha añadido, hermano, una cosa nos pide el Señor. De todo esto, vive como cristiano. Esa es la palabra exacta. Vive como cristiano. El cristiano se aparta del mal, se aparta de las malas palabras, se aparta de las malas compañías. No está diciendo Dios que ya no puedes hablar con los incrédulos, con alguien incrédulo, pero tienes que apartarte de los que practican el adulterio, los que practican la drogadicción, los que practican todo tipo de cosas que no le agrada a Dios. Tienes que apartarte de esa gente para que puedas vivir conforme a la piedad. Y eso, hermano, es el evangelio. El evangelio para eso ha venido, para que tú puedas cambiar. Si tu vida no cambia de esta manera, entonces no sirve de nada pensar en el evangelio. Entonces seguimos en la condenación. Y qué triste que después de estar 20 años en una iglesia, 30 años en una iglesia, morir y irse al infierno. Qué triste. Pero ¿qué pasó? No entendimos. ¿O no nos los dijeron? Pero gracias a Dios hoy, hermano, yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. Así que usted, si quiere vivir para Dios y crecer en la salvación, usted aplique a su vida piedad. Así que creo que ha quedado muy claro en esta noche. Espero que haya quedado muy claro lo que quiere decir esta palabrita de piedad. Amén. Y con eso creo que es suficiente para que tú entiendas. No te tengo que explicar más cosas, sino ahora tú vas a entender qué debo quitar en mi vida, qué debo de practicar, qué debe promoverse en mi vida ahora. Allí la palabra de Dios te va a ir diciendo. Por eso dice acá: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, porque la palabra, cuando viene así tal como es, pura, afecta el pensamiento y uno cambia. Pero si alguien le metió un poco de cosas por allá, te van a decir: no, está bien, puedes, aquí no pasa nada. Eso es lo que Satanás le dijo a la mujer: puedes comer de este fruto. ¿Quién dijo que no se puede comer? Cómelo y vas a ser sabio. Dios dijo eso, pero como que no sabe lo que dijo Dios. Pruébalo. Amado hermano, eso es. Por eso Dios nos está invitando a que no perdamos el tiempo, hermanos. Amén.
Estamos en un tiempo precioso, dice Pablo a los Corintios. Es tiempo de salvación, es día de que tú entiendas el evangelio. Gracias a Dios que tenemos, hermanos, hoy el equipo, hermanos, el tiempo para estudiar esta palabra y poder decir: esto es lo que realmente dice la palabra. Porque posiblemente hayas leído esto muchas veces y muchos de nosotros tal vez ni entendemos qué es vivir piadosamente. Pero hoy espero que el Espíritu Santo haya hecho algo en tu vida para decirte: hijo, esto es vivir piadosamente. ¿Quieres realmente ir al cielo eterno? Esto es lo que hay que hacer. Amén. Así que pídale al Señor en esta noche, amén, juntamente conmigo, que también yo lo necesito. Pídale que sea guiado por el Espíritu Santo. Amén. Que la palabra pura de Dios es puro amor, mi hermano. La leche no adulterada es la leche pura, la leche que viene con todas las vitaminas. Eso es amor. Dios te ama. Amén. Dios no quiere verte mal, Dios quiere verte mejor. Y por eso te invita a que vivas una vida piadosa, una vida de obediencia. Amén. Diferente a la vida que has vivido o lo que habíamos vivido. Ponte de pie y vamos a orar en esta hora. Y así vamos a dar término, ¿verdad?, a esta palabra. Pero sin antes decirte, ¿verdad?, de que Dios te ama. Que Dios lo que busca es tu bien, mi hermano. Nunca busca Dios perderte ni forzarte a hacer algo que no te pueda hacer un beneficio para tu vida. En verdad Dios te ama. Dios quiere que cambies. Dios quiere que dejes lo malo. Simple y sencillamente Él te ama. No es otra cosa. No es una exigencia simple de Dios. Es el amor de Dios que nos dice: deja, hijo, esto. Búscame, búscame, búscame. Oramos al Señor.